del 2026. Seguimos haciendo camino, como venimos durante estos meses pasados. Y antes de comenzar, me gustaría recordar que esta webinar, al igual que otros espacios anteriores, bueno, pues va incluido la campaña que realiza Recurra Ginso desde hace mucho tiempo, Familias Educando en Positivo. Desde esta iniciativa seguimos compartiendo a través de profesionales pues, recursos, oportunidades, estrategias online a todas las personas que llegamos. Sabemos que no solamente en España, sino también fuera, pues bueno, un poco cómo educar, cómo criar a nuestros niños y adolescentes desde una educación en positivo. Como siempre, encontraréis en la parte de abajo nuestro chat, donde desde luego haremos que este webinar sea mucho más dinámico, más interactivo, donde de verdad que os animamos a participar, a que todas las personas podáis hacer las preguntas y desde luego que todos los profesionales os vamos a ir contestando. Esta webinar que hablábamos hace un momento con las personas, con las ponentes que van a intervenir, son todas mujeres. Desde luego, yo por lo menos, personalmente, y la hablamos entre todos, tenemos muchas ganas porque yo creo que va a ser una webinar muy interesante, que seguro que va a gustar. Y nos va a dar un poquito las claves para comprender las necesidades emocionales y psicológicas de los adolescentes, de un tema que sabemos que preocupa mucho a los padres, a los profesionales que trabajamos con ellos y que muchas veces no encontramos el equilibrio perfecto entre dar libertad y no sobreproteger. Bueno, pues ese equilibrio, ¿no? De que a veces además ellos tensionan en una generación que es muy distinta a la que hemos podido tener hace años. Esta tarde, ahora iremos viendo, nos va a acompañar una profesional de Recurra Ginso, en este caso de la clínica, Sofía González, pero también nos van a acompañar dos profesionales maravillosas que ahora daré cabida y la bienvenida a ellas, que de una manera muy generosa pues han querido participar con nosotros. Como digo, para hacerlo un poquito más partícipe y más fluido, estaremos encantados en que podáis ir participando en el chat, que ya veo que hay personas que ya están diciendo hola, buenas tardes, pues desde luego que encantados. Y también vais a encontrar una encuesta de satisfacción que, como sabéis, pues bueno, nos ayuda un poquito a mejorar, a también intentar dar respuesta a temas de interés que sabemos que preocupan y nada, pues eso, pues ir mejorando, ¿vale? Entonces, si os pedimos que por favor, si podéis estar unos segunditos y responderla, pues se agradece. Como sabéis, esta webinar quedará grabada, ¿vale? Y se enviará por email a todas las personas que estáis inscritas. Lo digo por si luego lo queréis compartir, difundir a otras personas o queréis escucharlo en un futuro. Y sin más, paso a la parte ya importante, paso a presentar a las ponentes que hoy van a participar. La primera intervención va a correr a cargo de Patricia. Patricia Gutiérrez va a hablarnos sobre la construcción identitaria como factor de protección en la etapa adolescente. Patricia es psicóloga sanitaria, es docente universitaria, es divulgadora y escritora. Es la codirectora del Centro TAP y creadora del proyecto Familiando. Ella va a hablar acerca de la autonomía, de la regulación emocional y de la libertad. Va a acompañarlo acerca de un PowerPoint que así nos decía que, bueno, era un apoyo visual que desde luego yo creo que además así nos va a facilitar. Posteriormente va a hablar Sofía González, psicóloga de la clínica, con una ponencia que se titula Acompañando las tareas de la adolescencia, identidad, autonomía y pertenencia. Ella es psicóloga sanitaria, es criminóloga especializada en familia y en pareja. Y como digo, psicóloga de Recurra Ginso, es un placer tenerla hoy aquí. Y bueno, pues ella también desde la experiencia va a poder hablar un poco acerca de cómo la familia acompaña en ese proceso donde tanto unos como otros, tanto jóvenes como padres, tienen que ir avanzando, superando miedos y trabas. Y por último, la última intervención correrá a cargo de Silvia Álava, que yo creo que también todos la conocemos de sobra. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es psicóloga sanitaria, educativa y divulgadora científica. Ella nos va a presentar una ponencia también muy interesante que su título dice Ni rebeldes ni perdidos, claves para entender la mente adolescente. Ella va a explicarnos un poquito acerca del funcionamiento cerebral y, bueno, pues cómo acompañar, ¿no? Cómo poder entenderlo.
Posteriormente, como hemos hecho en otras webinars, abriremos un espacio de debate, por eso es tan importante que podáis escribir en el chat. Y por último, nos despedirá y nos acompañará, que ya lo está haciendo, nuestro director clínico, Javier Urra, para agradecer a todas las personas que vamos a formar hoy parte de esta tarde, que ojalá, que ya digo, que genere mucha satisfacción y, bueno, y sobre todo que lo podamos poner en práctica con nuestros hijos, con nuestros alumnos o nuestros pacientes. Así que, sin más, voy a dar paso a Patricia Gutiérrez, que va a hablar ahora. Y nada, bienvenida, Patricia. Sé que tu título, ¿no?, como volvíamos a decir, la construcción identitaria como factor de protección en la etapa adolescente. Ahí estás. Así que nada. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, no solamente agradecer la logística, sabemos, ¿no?, quienes estamos detrás de este tipo de eventos, el coste para llegar aquí, pero sobre todo agradecer a los asistentes, a esas familias interesadas en poder compartir un espacio de reflexión, un espacio para adquirir claves en una etapa bonita y compleja, ¿no? Hay una de las cosas que quienes nos dedicamos a acompañar a familias y adolescentes tenemos muy claro, que es una etapa con muchísimo potencial y donde ¿no?, nuestros adolescentes se convierten en los futuros adultos. Y entonces, aquellas familias que estáis en este webinar, sabemos, ¿no?, que vuestra mirada hacia la protección, por entender y por acompañar, es importante, y de ahí mi gracias. Fijaros, empiezo con una idea muy sencilla, quizá más que con una idea, con unas preguntas, ¿no? ¿Por qué la identidad es fuente de protección? ¿Qué papel tienen los valores precisamente en la construcción de la identidad? Y cómo generar esa autonomía, esa regulación emocional sin que caigamos las familias en la sobreprotección. Cuando los valores se tienen identificados, elegidos, construidos, nos permite aumentar la seguridad interna, o sea, lo que llamamos autoestima, y la regulación emocional. Y aumenta, ¿por qué? Porque el propio adolescente, nuestros propios hijos e hijas, son capaces de afrontar sus desafíos, los retos que esta etapa tiene, pero además con la creencia desde el puedo, no desde ese pensamiento mágico, sino desde el, oye, yo me voy demostrando día a día que mis valores, mis cualidades personales, lo que a mí me define como persona, soy capaz de llevarlo a la práctica y tener una direccionalidad. De ahí la importancia de que acompañemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque esto tiene que venir, el trabajo tiene que venir un poquito previo, ¿no?, en las primeras etapas evolutivas de desarrollo. A estas alturas nadie duda que a nuestros hijos e hijas hay que hablarles de emociones, pero no sabemos cuándo introducir la construcción de los valores, porque son transversales en los centros educativos, son transversales en las propias familias, entonces uno no se para a hacerlas explícitas. Claro, las familias tenemos unos retos importantísimos. Por un lado, nos toca equilibrar nuestro propio mundo, nuestra propia autorregulación, pero además nos toca ser modelo de regulación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces ahí esta es la complejidad realmente, ¿no? Comprender y equilibrar las necesidades de esta etapa, de una etapa adolescente que empieza en torno a los 11, 12 años y que acaba a los 20 y tantos. Luego Silvia seguro que nos dará datos a nivel neuro, pero tenemos un periodo muy largo, muy exigente, muy demandante, pero no solamente para las familias, sino para nuestros propios hijos. Por lo tanto, nos toca en esta andadura, como familias, también estar muy regulados y poder ir acompañándoles. Claro, no cabe duda, y a todos es muy fácil y nos viene a la cabeza entender que el papel, el rol que desarrollamos como familias, como papás, como mamás, tiene que ver con la construcción de estas capas que a mí me gusta explicarlas, ¿no? Estas protecciones, capas de protección que tienen que ver con la construcción de ¿qué?
de cariño, de confianza, de apoyo, de protección, de intercambio, de empatía, de construcción, de interacción, de admiración, porque a nuestros hijos también tienen que saberse admirados, y todo esto con el transversal del respeto, la flexibilidad, la escucha. Aquí hablamos de habilidades que tenemos que poner en marcha como modelos de socialización que van a tener nuestros hijos en el futuro, porque nos movemos en un doble eje. Por un lado, la familia somos ese lugar, ¿no? A mí me gusta hablar de laboratorio, ese laboratorio donde nuestros hijos van a convertirse en los futuros adultos. Entonces hablamos de construcción de nosotros y nos permite tener identidad, y además hablamos de la construcción del yo. Por lo tanto, las familias tenemos un papel y un desempeño muy importante porque tenemos una doble función o un doble eje: la construcción del yo en nuestros hijos y la construcción de nosotros en esas estructuras prosociales que se necesitan para que tengan una construcción identitaria sana y una interacción adecuada. Claro, si vamos avanzando, vamos entendiendo que entonces el aprendizaje que hay en el contexto familiar pasa por tener una mirada muy preventiva y por tener una mirada de protección en la construcción de valores, de las cualidades que nos definen como personas, lo que nos permite tener direccionalidad, más recursos personales que nuestros hijos van adquiriendo a lo largo de la etapa adolescente y de las etapas anteriores y posteriores. ¿Para qué? Para llegar a ese bienestar psicológico y a tener buenos predictores de salud mental. ¿Esto cuándo se construye? ¿Cómo se construye? Pues yo he puesto aquí unos piececitos porque me parece que esto se hace caminando, andando, ensayando, promoviendo desde la infancia hasta la vida adulta. No paramos de construir, nuestro sistema de valores se va construyendo en la medida que vamos teniendo identidad. No voy a pararme mucho aquí, como vais a tener no solamente la grabación, sino aquellos que estéis interesados, se os pasará también la presentación, cuáles son esos factores de protección predictores de esa salud mental y de bienestar psicológico en esa propuesta. Pues claro, tiene que ver con la gestión emocional, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Con lo que llamamos gestión del conflicto, estilo de afrontamiento, el control de impulso, nuestro propio sistema de familia y de regulación de contexto educativo, los recursos que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, sus habilidades sociales, su seguridad interna que tiene que ver con la autoestima, su estilo de comunicación, tiene una comunicación asertivo-pasiva. Nosotros como familia tenemos una comunicación asertivo-afectiva, o tenemos tendencias a irnos a esos extremos de comunicación pasivo-agresiva. Bueno, vamos a hacernos una revisión, puesto que somos modelos. ¿Para qué? Para llegar a esas actividades que son proteccionistas, que tenemos que ponerle ciertos límites, como es la desconexión digital, siempre invitarles a que tengan un tejido social sano. Sabemos que esta etapa, si por algo se caracteriza, es por la necesidad de pertenencia al grupo y a los iguales, pero lo que sí que necesitamos garantizar las familias, que es que ese grupo de referencia y ese grupo de iguales sea absolutamente proteccionista. Y esto tiene que ver, y ahora vamos al abordaje, esto tiene que ver con nuestro sistema de valores. Los valores nos permiten conectar con otros, pero también con nosotros. Nos permiten tener direccionalidad y además nos permiten tener guía de acción, puesto que es lo que nos define. Si yo a cada uno de vosotros, de los que nos estáis escuchando, a mis compañeras en esta webinar, os preguntara, ¿sois personas con valores? Me diríais, mira, Patricia, no tengan ningún tipo de duda, por supuesto. Ahora, si yo os hiciera la siguiente pregunta, que es la interesante, que es la que las familias nos tenemos que cuestionar, que es: ¿cuáles son esos valores que a mí me definen? ¿Cuál es el sistema que he elegido para mí? Entonces ahí nos costaría más. Así que, como estos espacios no solamente van de reflexionar, sino también de entrenar, la primera tarea, como buena profe y buena docente que soy, es invitaros a que en el espacio de casa
para construir esa identidad os vayáis con esta tarea pendiente, que es qué valores nos definen nuestro sistema familiar y cuáles son los valores individuales de cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Por qué? Porque los valores son el anclaje, en la fuente de seguridad absoluta que nos permite alcanzar esa satisfacción vital, ese bienestar, porque pasan porque tengamos autoconocimiento, regulación emocional, una sana autoestima, seguridad interna, autoprotección, lo que nos permite estar en estabilidad emocional y sobre todo en protección. No solamente autoprotección, sino protección social. ¿Para qué? Para llegar a esta idea fundamental que es poner el foco y dar la importancia en el ser frente al hacer o el tener. Estamos en una sociedad compleja, muy demandante, como decíamos al principio, pero además con una estructura donde se valida mucho lo que nuestros hijos hacen o lo que tenemos como adultos. Pero nuestro foco aquí, desde esta metodología y desde el proyecto de Familiando, ponemos el foco verdaderamente en la persona, en aquello que nos define, por qué es estable y por qué perdura en el tiempo. Al final, lo que hacemos y lo que tenemos es circunstancial y es cambiante. Es muy interesante poder trabajar con nuestros adolescentes y con nuestros hijos e hijas y poder darles la opción de tener la capacidad, la elección de tener esta personalidad a la carta, ¿no? Es decir, oye, ¿yo quién quiero ser? No lo que he aprendido hasta ahora, no los modelos que he tenido, que unos habrán sido más positivos, otros menos, dentro de mi grupo de iguales, de mi contexto familiar, de mi contexto social o mi contexto educativo, sino yo quién quiero ser. Cuando les damos la capacidad, la competencia a nuestros adolescentes de elegir, siempre eligen bien, pero tenemos que ponerles en esas. Entonces, yo enmarco aquí, son 8 líneas dentro de la metodología del proceso de la elección. Lo primero que tenemos que es identificar cuáles son los valores que nos definen actualmente, analizar de dónde provienen, si estamos satisfechos, si no, si ese valor que otros me etiquetan realmente me define a mí y define mis acciones, mi comportamiento y mi regulación o no. Por lo tanto, yo invito en el tercer punto a revisar, a revisar. Claro, evidentemente, yo traigo, y ahora os lo voy a mostrar, los 22 valores con los que trabajamos en Familiando, donde tienen una definición conceptual y una definición visual. ¿Por qué? Porque, y no es casual que haya traído una presentación, porque creo que el aprendizaje pasa por la parte de instauración cuando somos capaces de procesar lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Por lo tanto, para que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes puedan hacer una elección, tienen que saber de qué valores estamos hablando para poder adherirse, revisar y poder dar direccionalidad a su elección. Nosotros trabajamos con estos 22 valores: amabilidad, compasión, compromiso, curiosidad, discreción, educación, empatía, gratitud, honestidad, humildad, independencia, inteligencia como valor, no como CI, la inteligencia como el valor adaptativo, la capacidad del ser humano para adaptarse a los contextos, a las circunstancias vitales que vamos viviendo. Si no fuéramos una especie con este valor muy impregnado en nuestro código filogenético, como especie estaríamos extinguidos. La lealtad, la paciencia, perseverancia, resiliencia, respeto, solidaridad, superación, tolerancia, valentía, vitalidad. Por supuesto, decir que hay muchos más valores que estos. Lo que la bibliografía científica nos dice es que simplemente, que no es fácil, pero teniendo identificados entre 7, 8, 9, entre 8 y 10 valores muy identificados, que quiere decir que nos representan, nuestro mundo funciona, nuestras conductas prosociales, nuestra estructura de regulación emocional funciona y funciona estupendamente.
Así que tenemos que acompañar a nuestros jóvenes, tenemos que acompañar a nuestros adolescentes a que tengan esta capacidad para poder regularse. ¿Qué es importante aquí? Fijaros, uno de los grandes temores, y termino ya con este ejemplo, grandes temores que tenemos las familias es al consumo de sustancias. Las adicciones, tanto en sustancias como las adicciones comportamentales. Claro, si nosotros hemos trabajado el valor de la independencia con nuestros hijos, el valor de la resiliencia, el valor de la empatía, de la curiosidad, del respeto, de la compasión, es mucho más difícil que caigan en un proceso adictivo porque van a tener los recursos para saber decir no. De ahí la importancia de esta construcción identitaria a través de los valores. Dicho esto, pues lo que está claro es que las familias tenemos un reto por delante muy importante, pero que para no caer en la sobreprotección, en la hipervigilancia, para poder acompañar a nuestros hijos tenemos que dotarles de recursos. Y la construcción identitaria pasa por ser un recurso de los más potentes que podemos otorgarles a nuestros hijos. Luego abriremos el debate, podremos ¿no? debatir cómo y aquellas dudas que os vayan suscitando, y con esto mi parte estaría hecha, Beatriz. Pues muchísimas gracias, Patricia, desde luego que luego tendremos ahora tiempo en el debate para que puedas a lo mejor profundizar en algo más y que podamos compartir. Muchas gracias. Pues después de Patricia Gutiérrez vamos a dar paso a Sofía González, psicóloga de la clínica de Recurra Hinson. Ella es psicóloga y criminóloga especializada en intervención con familias y pareja. Y nada, su ponencia se titula Acompañando las tareas de la adolescencia, identidad, autonomía y pertenencia. Vamos a hacer el zoom para verte bien. Hago zoom y pido disculpas por si se desajusta, porque a veces como que se echa un poco para atrás y bueno, que va... Tendrá calor el zoom, que está hoy en la tarde. Sí. Pues nada, bueno, pues primero... Buenas tardes a todos. Yo, mirad, me comentaron un poco lo del tema de la webinar que se quería que se tuviera, ¿no? Para el tema de la adolescencia. A mí personalmente, la adolescencia, ya se me vuelve a alejar la cámara, la adolescencia me parece un tema fascinante y me parece que en realidad es algo a lo que se le da bastante valor ahora mismo en las familias y sobre todo a lo que a veces se le tiene un poco de miedo. Entonces, claro, ante la adolescencia, que es un tema muy, muy grande y que se podría hablar de muchísimas cosas dentro de esto, yo pensé, bueno, pues ¿qué tema me interesaría a mí hablar? Y yo creo que una forma de aproximarnos hacia la adolescencia para que facilite un poco su entendimiento es a través de entender los estadios de la vida. Entonces, muchas veces es muy, muy habitual, ¿no?, escuchar que la gente se refiere a la adolescencia como una crisis, como un momento así muy importante en las familias, al que se enfrentan tanto los padres como los hijos, ¿no?, como también suelen ser problemas en el colegio. Yo sé que aquí hay muchos profesionales de distintos tipos, sé que hay padres, sé que hay profesores. Voy a hablar de esto desde la perspectiva un poco familiar, ¿vale? Pero sé que cada uno tiene su papel, pero a mí me parece que, como bien señalaba Patricia, ¿no?, y hablaba de los valores y lo importante que son, empiezan desde antes, todo el tema de la adolescencia, y por ello le voy a dar un papel importante a la familia. Aunque se hable de crisis en la adolescencia, hay muchos padres que incluso se ha hablado tanto de esto y se le ha metido tanto miedo a la adolescencia que incluso cuando ellos se van a enfrentar a la adolescencia de sus propios hijos, lo que les ocurre es que también se enfrentan a ello con miedo, ¿no? Y entonces a veces vienen con una sensación de Dios mío, ¿y si pasara esto? Y cuando mi hijo, claro, y cuando crece, ¿y cómo va a ser cuando de repente me diga que no? Y entonces, claro, primero yo creo que tenemos que desmitificar un poco lo que supone la adolescencia para una familia. Sí, es una crisis, pero es una crisis que la tenemos que ver desde otra perspectiva. Las familias se enfrentan a crisis constantemente a lo largo de toda su vida y al igual que han superado algunas crisis, van a superar también la de la adolescencia. Para ello os voy a hablar un poco de lo que es el ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar ordena un poco las fases por las que va pasando una familia. Me vais a ir a hablar de las fases del ciclo familiar y quiero que sepáis que son normativas estas fases. Es decir, a medida que me vayáis oyendo hablar vais a pensar que, ostras, yo conozco a muchas familias
que no cumplen estas condiciones, ¿no? O que se enfrentan a situaciones diferentes y que probablemente se les complica. No pasa nada, el ciclo vital familiar acoge a todo tipo de familias, ¿vale? El ciclo vital familiar lo que hace es seguir las etapas de la vida, para explicar un poco todo lo que es el funcionamiento habitual, ¿no?, de las familias. Entonces, la primera fase de la que solemos hablar suele ser la formación de la pareja. Cada una de estas fases tiene sus tareas asignadas, es decir, las cosas a las que nos tenemos que adaptar, ¿no?, las necesidades que vamos a tener en este momento vital por el que pasamos y a las que nos tenemos que adecuar. Es decir, son etapas que exigen una reorganización, ¿no?, la reorganización de la familia. Entonces, cuando empieza la formación de la pareja, lo que ocurre es que suele haber dos personas, ¿no?, que deciden que van a tener un proyecto vital juntos. Tienen que formar ese proyecto vital. Tienen que decidir, oye, yo, claro, vengo de mi familia y tú vienes de la tuya. ¿Con qué me quedo de la mía? ¿Con qué te vas a quedar de la tuya? ¿Cómo vamos a hacer que con lo que tú te quedas y con lo que yo me quedo podamos hacer algo común, ¿no? Podamos estar de acuerdo con lo que estamos formando? Entonces, esta es una de las tareas que hay que hacer. Luego pasamos también a la parte de la familia con los hijos pequeños, que es normalmente la fase que llega después. La familia con los niños pequeños exige también, pues, otra reorganización, ¿no? Ahora ya no somos solo dos, ahora tenemos a alguien de quien cuidar, ahora tenemos a alguien a quien le tenemos que dedicar tiempo y que nuestra rutina, que normalmente estaba hecha para dos personas, ahora está hecha para que seamos tres. Y entonces, ¿quién va a recoger al niño? ¿Cuáles son las normas que vamos a poner? ¿Cuáles son las horas de acostarse? Claro, si tú vienes todos los días de trabajar a las 9, a lo mejor la hora de acostarse no puede ser las 8. Tiene que ser un poco más tarde para que veas un poco, ¿no?, a tu hijo. Entonces, esta es la siguiente etapa. Y la siguiente sería la adolescencia. Esto quiere decir que una vez llegamos a la adolescencia hemos pasado por dos crisis ya antes de estas, necesariamente, además de las que vienen antes de formar la familia, que son la propia adolescencia, la propia infancia, etc. Por lo tanto, el miedo hay que perderlo. Cuando ya llegamos a la adolescencia es una crisis, pero como hemos superado otras y hemos sido capaces de organizarnos para las otras, vamos a ser capaces de organizarnos para la que viene ahora, que es la adolescencia. Y es solo una etapa más. Entonces, la adolescencia tiene muchas tareas. Ya ha explicado Patricia bastantes, las ha puesto ahí en pantalla y habéis podido ver, pues, muchas cosas que tienen que lograr ellos. A mí me parece que muchas veces la crisis de la adolescencia se suele asignar como a los chicos, a los cambios por los que pasan ellos, que ellos, pues, aparte de los físicos y los biológicos, ¿no?, que si de repente ahora deciden que quieren ser exactamente igual que sus amigos y visten de la misma manera y que si me quiero cortar el pelo como van ahora con el pelo igual todos los chicos. Pues ellos pasan por sus cambios, pero también los padres pasan por cambios. Son ellos los que se tienen que ajustar a una situación nueva y por ello su papel es muy importante. Entonces, una de las tareas que tienen en la adolescencia tiene que ver con las normas. En la infancia, como os he dicho antes, se han establecido algunas de esas normas, ¿no? Se ha dicho pues el horario de sueño, cuándo se tienen que hacer los deberes, cuándo puedes ver la televisión, cuándo no puedes verla. Y cuando llega la adolescencia lo que pasa es que nos encontramos a un chico que además está pasando por un momento de darse cuenta de que él en algún momento va a convertirse en un adulto, de que no va a ser un niño eterno. Y entonces se dan cuenta de que ellos ahora, pues yo puedo decidir que no me da la gana hacer lo que tú me dices, ¿no? Yo puedo decidir que, ostras, pues a mí me apetece más lo que me dicen mis amigos. Y de repente lo que pasa es que hay un cambio y lo que dicen los padres no importa tanto, sino que importa más lo que dicen los amigos, ¿no? Y entonces empieza más como el debate sobre si esta norma a mí me interesa o si no me interesa. Entonces, claro, ante esto lo que pasa a muchos padres se les mete mucho el miedo de, ostras, ahora me dice que no, ahora me dice que no quiere seguir mi norma. Y entonces se ponen a veces un poco más de, no, pues la norma es esta y la cumples. ¿Qué pasa? Que el adolescente está aprendiendo cada vez más, cada vez tiene capacidades diferentes y no es malo, y es de hecho bastante saludable, que a ellos les salga pedir normas diferentes. ¿Esto significa que hay que doblegarse a todo lo que pidan y hacer que, pues sí, que si quieres salir hasta las 4 de la mañana con 13 años, pues que salga hasta las 4 de la mañana? No. Significa que tenemos que abrir un espacio para que se pueda negociar a qué normas nos vamos a comprometer todos. Porque las normas no solo responden a una parte del cumplimiento, ¿no?, y de que tienes que tener una rutina. Las normas
no se ponen porque a mí me dé la gana. A mí me da la gana que tú no veas la televisión nunca, o a mí me da la gana que no salgas nunca con tus amigos. No. Las normas se ponen porque también, como rescataba Patricia, se intentan transmitir valores. A través de la norma se transmiten los valores. Si tú le dices a tu adolescente, mira, pues a mí me parece que la educación es importante, que el compromiso con los estudios es importante, porque si yo he comprobado que las personas que le han dado importancia a esto en su vida han llegado más lejos, y como yo quiero lo bueno para ti, yo te transmito este valor, ¿no? Y por lo tanto te pongo la norma de que por las tardes primero hacer los deberes y luego ya te puedes dedicar al ocio, pero primero van las responsabilidades del colegio. Entonces, con esto vamos ayudando a formar la identidad, ¿no? Que el adolescente vaya entendiendo qué es lo que se valora, qué es lo que tiene importancia, porque es lo que consideramos saludable. La identidad, por supuesto, de ellos también tienen que querer expresarlo, ¿no? Y hay cosas que va a tener que no van a ser exactamente iguales a las que tienen los padres. Hay cosas en las que van a querer, pues decir, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Que un hijo de repente sale del Barça cuando toda la familia es del Real Madrid. Pues hay una cosa que ahí es diferente. Claro, ¿qué pasa? Que para que los niños puedan crear su propia identidad, que no necesariamente tiene que ser exactamente igual que la de los padres, tiene que haber un espacio de comunicación, un espacio en el que podemos hablar de lo que ocurre, ¿no? Y de que podamos darle importancia también a que tú tengas tus preferencias. Entonces, con el tema de las normas y de las preferencias, lo importante es dialogar, el saber que tú y yo vamos a tener un espacio para que yo no voy a acceder a todo lo que dices tú, pero que sobre todo las normas sean negociables. Entonces, claro, una vez después pasada la adolescencia hay más etapas y es muy importante saber que hay futuro para esto. El poner normas y el poder dialogar normas habla de que en algún momento los adolescentes van a ser autónomos y van a tener que ser funcionales. Entonces, la adolescencia es el mejor momento para empezar a practicar esto, a aprender a tomar yo decisiones, a tomar las decisiones que me van a servir para el futuro, ¿no? Entonces, estas decisiones hay que practicarlas, hay que tantear el terreno al principio, para que cuando llegue la siguiente fase, que es la independencia de los hijos, ¿no? Ellos ya estén preparados para la nueva etapa, se puedan enfrentar a lo que les toca, que es que después tendrán que empezar ellos su propio ciclo vital familiar, que es volver a empezar a la formación de la pareja, los hijos, etc., ¿no? O bueno, luego ya otros modos de vida que también son totalmente válidos y que son aceptables para lo que ellos decidan hacer con sus vidas, ¿no? Entonces, al igual que ellos se tienen que preparar para esa etapa y por eso hay que animarles a que cada vez sean más autónomos y aprendan a ser responsables con sus decisiones, también hay una etapa importante para los padres por la etapa que les toca a ellos después, y es que los hijos se independizan y a ellos la etapa que les toca es el nido vacío, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa en el nido vacío? Que es un momento en el que los padres se dan cuenta de que, claro, ellos habían formado una familia muchas veces con la intención de tener hijos, ¿no? De tener hijos, criarlos juntos, transmitirles sus valores. Y claro, llegan al nido vacío y de repente se dan cuenta de que se quedan solos y se miran uno al otro y dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Y claro, cuando no se ha protegido el aspecto de la pareja dentro de la adolescencia, es normal que se llegue al nido vacío y se entre también en un poco de crisis, que es ahora que estamos haciendo tú y yo. Entonces, en la parte de la adolescencia, los padres tienen que tener muy en cuenta que siguen teniendo que proteger la pareja. Sí, la pareja es un entorno súper importante para ellos, para encontrar un sitio donde hablar, un sitio donde expresar mis temores, que podamos tener un lugar donde tú y yo hablamos de lo que estamos haciendo y de si nos cuidamos y de si tenemos un espacio en el que cuidarnos uno al otro, ¿no? Y eso, para trasladarlo al nido vacío, para trasladarlo ya a la etapa de la vejez, es muy importante que se proteja durante la adolescencia. Entonces, yo he hablado de todas las crisis, o sea, normativas, ¿no? De lo que engloba el ciclo vital familiar, pero me parece que es importante también hablar de las no normativas, que son todas aquellas que no nos esperamos que vengan, ¿no? Que de repente nos pillan de sorpresa, como puede ser un divorcio, una adopción, ¿no? Problemas de fertilidad, como puede ser una muerte, ¿no? El duelo de una persona, un despido, una reorganización sobre la economía del hogar. Las crisis no normativas suelen venir en sopetón y las que más preocupan a los padres suelen ser las crisis no normativas que afectan a sus hijos. Es decir, que ellos sufran un duelo, que ellos caigan, ¿no? Como también adelantaba Patricia, con el miedo al consumo,
que ellos caigan también en, pues, que puedan tener una agresión sexual o que puedan tener bullying, ¿no? Que puedan sufrir algo grave. Las crisis no normativas, cuando suceden, lo que los padres siempre demandan y que quieren que ocurra es que ante todo, si ocurren, sus hijos puedan pedir ayuda, puedan hablar con ellos, puedan decir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que les ha pasado. Y claro, para que esto ocurra, para que haya un espacio en casa en el que esto se pueda hablar, se tiene que proteger dos cosas, la norma y la cercanía, el cariño. Cuando se mezcla norma y cariño, lo que conseguimos es transmitir un mensaje muy potente a los hijos, que es que te quiero cuidar, te quiero ayudar y en lo que yo pueda te voy a ayudar, voy a tomar medidas, ¿no? En lo que necesites yo te voy a ayudar, vamos a buscar la ayuda que necesites y lo que sea, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la norma y de lo importante que es imponerla, mantenerla en la adolescencia, de transmitir valores a la vez que yo te hago partícipe de la toma de decisiones. Pero también es importante hablar de la cercanía, porque yo también me encuentro un gran problema con los padres cuando acuden a terapia sobre, oye, es que claro, yo llego y mi adolescente me habla de cosas que es que yo no tengo ni idea, es que yo no sé cómo hablar de esto. Viene y se me pone a hablar de que si ahora está de moda un piercing en no sé dónde y claro, yo hablo de eso y no puedo. Entonces, mirad, ante esto es muy importante saber que cuando los hijos se acercan de esta manera, lo que hacen es tantear. Cuando yo cuento algo importante, aunque tú no sepas de qué estamos hablando, yo tanteo contigo si tú vas a ser capaz de hablar de lo que yo necesito hablar, de lo que yo considero importante. Cuando nuestro hijo llega y actuamos con curiosidad, actuamos pensando en... claro, esto le importa, entonces yo te voy a preguntar, ostras, han sacado un nuevo videojuego, ¿y de qué va? ¿Tiene historia? Ah, ostras, qué interesante. Y sigue, oye, pues es un tema muy interesante. ¿Y juegas con amigos? Cuando mostramos curiosidad les decimos que lo que a ellos les importa, a nosotros también. Y entonces así creamos un espacio en el que les decimos a nuestros hijos que a mí me importa lo que me cuentas y encima cuando me lo cuentes yo voy a tomar medidas en el asunto, voy a tomar una acción, ¿no? Voy a decidir que es importante esto y voy a buscar la ayuda. Haré lo que esté en mi mano y lo que no esté en mi mano buscaré a la persona que te pueda ayudar para resolver esto. Entonces yo lo que creo que es importante que nos quedemos es que las familias de esta manera consiguen ser un sitio de pertenencia, un sitio en el que el niño, los adolescentes saben que si necesitan ayuda pueden acudir aquí, pueden buscar ayuda porque la van a recibir y van a ser oídos, escuchados y se les va a dar importancia, ¿no? A lo que necesitan para que puedan recurrir a ello cuando les sea necesario. Y entonces, bueno, con esta parte yo también termino, Bea, y pues nada, os dejo también, ya hablaremos también en el debate. Yo creo que agradecerte, Sofía, porque también has dado como muchos ejemplos concretos, ¿no? Bueno, por todo el ciclo que pasamos las familias, ¿no? Desde el noviazgo hasta la vejez y estas cosas cotidianas que nos pasan. Sí, que son importantes tanto el antes como el después. Totalmente. Sí. Y que a veces descuidamos, ¿no? O sea, que es verdad que hay partes que se descuidan. Pues muchas gracias, Sofía. Y ahora, pues nada, como os anunciaba en un primer momento, vamos a dar paso a Silvia Álava. Ella va a dar la última ponencia que se llama, a mí me ha encantado el título, Ni rebeldes ni perdidos, me ha encantado, claves para entender la mente adolescente, que es verdad que a veces también les etiquetamos de una manera un poco fea a nuestros propios adolescentes. Así que nada, cuando quieras, Silvia, un placer. Bueno, pues Beatriz, lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado en estar en este webinar con todos vosotros y con todas vosotras. Y precisamente yo quería poner ese título para ir un poquito en el hilo de lo que hablaba Sofía. Lo que no podemos es asimilar y decir es que la adolescencia es igual a patología. No, perdona, la adolescencia en sí misma no es patológica, pero cuando lo estamos pensando que sí, ¿eso qué es lo que hace? Pues que los padres se enfrentan, como nos estaba diciendo Sofía, muchas veces desde el miedo, y el miedo no ayuda a educar. Sin embargo, cuando entendemos exactamente qué es lo que está ocurriendo en la mente y en el cerebro del adolescente, a lo mejor esto nos ayuda a empatizar mucho más con ellos, a comprender lo que les ocurre y también a pensar cuando hay un problema, tengo que pedir ayuda, o cuando simplemente es llegar a decir esto se va a pasar porque forma parte de la adolescencia. Por eso yo me he traído aquí el cerebro para que podamos ver y para que podamos entender todos qué es lo que realmente ocurre en el cerebro del adolescente. Y lo primero que tenemos que pensar es que, fijaros,
Cuando el bebé nace, ¿os acordáis cuando vuestros adolescentes eran bebés? Ese día que ya llegabais del hospital con ellos, qué deprisa pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento el cerebro ya tiene el 25% del tamaño de la edad adulta. Con 2 años el cerebro tiene el 75% del tamaño de la edad adulta y de hecho a los 5 años el cerebro ya tiene el mismo tamaño que va a tener en la edad adulta. ¿Qué es lo que van cambiando? Las conexiones sinápticas, es decir, de una neurona a otra tenemos que hacer una serie de caminitos de conexiones sinápticas que son con lo que voy a ir representando mi mundo. ¿Qué es lo maravilloso del cerebro humano? Que es súper plástico. Cualquier cosa que veo, cualquier cosa que aprendo, voy generando conexiones, 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 conexiones. Es decir, tenemos un montón de carreteras en la infancia. ¿Pero cómo son? Pues carreteras comarcales, regionales, muchas, pero no muy bien planificadas. Entonces llega ese momento mágico de la adolescencia y el cerebro se tiene que reorganizar. Cuando hablamos de adolescencia nos da la sensación que los cambios, donde más tradicionalmente hemos puesto el foco, son los cambios físicos. ¿Por qué? Porque se ven muy bien. El cerebro empieza a liberar quispectina y eso hace que a partir de ahí, de un día para el otro, porque de repente se te acuesta un niño y a la mañana siguiente se levanta con voz, ¿no? Y le salen esos gallos, o se acuesta una niña y a la mañana siguiente ya se levanta con cara de ¿qué me estás diciendo? Pues empiezan a segregar toda esa serie de hormonas que van a aparecer caracteres sexuales secundarios. Eso no lo sabemos muy bien, pero lo que pasa en el cerebro no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la adolescencia y este cerebro se tiene que hacer un órgano muchísimo más potente. ¿Por qué? Tengo que cambiar todas esas carreteras secundarias por autopistas para que pueda circular la información y para que pueda circular rápido, circular bien. Queremos que un adolescente, cuando acaba la adolescencia, ya realmente es capaz de hacer los mismos procesos cognitivos a la misma velocidad y con la misma profundidad que un adulto. Pero para eso tenemos que pasar por las obras. No sé si habéis estado de obras en casa, pero cuando tienes obras en casa, aquello está de aquella manera. Pues el cerebro adolescente igual. ¿Y las obras por dónde empiezan? Por aquí detrás. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Voy a coger, perdonar, el pequeño porque el grande es tan grande que es que no soy capaz de gestionarlo con solo una mano. Fijaros, este aquí es el mismo en chiquitito. Las obras en la adolescencia empiezan aquí. Desde esta parte de aquí detrás empiezan a ir cambiando, generando esas nuevas carreteras a esta parte de aquí delante. Por eso esto es lo que se llama, que seguro que habéis oído hablar de ello, la poda sináptica. Poda sináptica, ¿qué es lo que significa? Que todas esas conexiones sinápticas que no me van a ser válidas, todas esas carreteras secundarias, las voy a quitar. Y entonces voy a hacer otras que sean mucho más potentes. Por eso de vez en cuando, seguro que todos os habéis visto a vuestro adolescente, bien sean hijos, hijas o alumnos o alumnas, de repente que se te quedan como... Y tú dices, empanado. No, es empanado en poda sináptica. Cada vez que ahora les veáis en esta careto, es que sepáis que es esa poda sináptica. Entonces, esta poda sináptica se hace desde aquí detrás hasta aquí delante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay aquí delante? Esto, ¿no? Que cuando yo se lo explico a los niños, les digo, no es verde. Pero esta parte verde es la corteza prefrontal y es donde está la función ejecutiva. Y la función ejecutiva es lo que es la capacidad a orientarnos a una meta. Esta es la definición clásica del EZAC. Es decir, soy capaz de, este es mi objetivo, me voy a planificar, voy a ir supervisando, voy a ir comprobando que realmente lo sé, me voy organizando. Eso es la función ejecutiva fría. Y la función ejecutiva caliente, que tiene mucho que ver con demorar la recompensa, entender que aunque a mí ahora no me apetezca mucho ponerme a estudiar, voy a ser capaz de estudiar para luego poder ir bien planificado a un examen o demorar una recompensa de algo que tengo que hacer y regular las emociones. Bueno, pues esto es lo último que termina de madurar. Y no sé si ya lo sabéis, si no, no os asustéis, termina de madurar a los 25 años de edad. Así que nos queda, me imagino que todavía un poquito. Hasta entonces van a necesitar que les ayudemos. Pero es que además hay una cosa más, y es que hemos dicho que la corteza cerebral está en obras y que esto, que es lo que regula las emociones, no termina de madurar hasta los 25 años. Pero si abrimos el cerebro por aquí, o si cogiera este grandote, ¿no? Y lo abro aquí por aquí, aunque sea una explicación muy simplista, creo que nos ayuda. Toda esta zona de aquí es lo que llamamos el circuito mesolímbico y aquí está esa famosa amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens. ¿Esto qué es lo que pasa? Que en la adolescencia está tremendamente sobreexcitado por la influencia de las hormonas. ¿Y eso qué es lo que hace? Que todo lo sienten
con una intensidad increíble. ¿Habéis visto que pasan de repente de la risa al llanto, a la histeria y todo? Dices, ¡qué exagerado! No, perdona, no está siendo un exagerado. Lo que le está pasando es que esta zona de aquí está muy sobreexcitada por las hormonas y hace que todo se sienta ¡pa!, ¿no? Con muchísima intensidad. Por así decirlo, el adolescente es como si tuviese un motor de Ferrari, pero además con la gasolina hasta arriba, dispuesto a salir, ¿no? Escopetado del semáforo con unos frenos de bicicleta, porque esto está en obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego decimos, claro, fíjate, es que se enciende mucho y corta mal, claro, porque su propio desarrollo cognitivo, su propio desarrollo cerebral no le permite hacerlo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos empatizar con ellos y que podamos entenderlo. Pero bueno, es importante que los entendamos y que distingamos cuándo entonces algo es patológico y no. Muchos padres y muchos profes nos dicen, oye, es que fíjate, los adolescentes viven en la inmediatez, lo quieren todo, para allá. Claro, por supuesto que sí, porque esto está, que es donde siento las emociones, muy sobreexcitado, y esto, que es lo que regula y lo que me hace esperar, no lo tengo maduro. Pero es que además están juntando otro tipo de variables, y es que tampoco estamos entrenando la paciencia. Hoy en día quieren algo y cuando lo tengo ya mismo, no tengo que esperar. Antes, por lo menos, la paciencia se entrenaba, porque los que ya tengáis una edad, como yo, ¿no? Si tú veías una serie, ¿qué es lo que pasaba en la serie? Tenías que estar una semana esperando a ver qué es lo que ocurría. Y eso te entrenaba la paciencia. Daban vacaciones de verano. ¿Qué le ha pasado a mi amiga? Le voy a escribir una carta. Le escribes la carta, vas a correo, le pones el sellito, la mandaban, llegaba, la otra la tenía que escribir. Se entrenaba la paciencia y ahora, bueno, pues con tanta tecnología no estamos entrenando la paciencia. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta para empatizar con ellos y entender que no tienen paciencia por estas variables. Eso no quita que no tengamos que entrenarlas. Tenemos que saber que en esta edad ellos cada vez necesitan más autonomías, pero eso no está reñido con los límites. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso de maduración cerebral? También van a madurar todo lo que se llama la parte de la memoria episódica, esa memoria de los circuitos autobiográficos, y es ese momento de madurar mi identidad y de pensar, pero ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y tengo que construir mi identidad y me creo muy mayor porque yo ya tengo que marcar terreno y tengo que marcar distancias respecto a mi familia. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Que necesito autonomía. Pero todavía te necesito, tienes que estar a mi lado, acompañándome, siendo esos vínculos de seguridad. Pero es normal que se quieran desvincular como diciendo, oye, que yo ya no soy pequeño. No me trates como un pequeño, porque necesito construir mi identidad y para eso es fundamental. Necesito un grupo de iguales porque me aportan novedad. En la adolescencia se construye la personalidad y necesitan ese grupo de iguales. A ti como familia te tengo muy visto. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que el grupo de iguales, lo que está pasando es que me están generando muchísima más novedad, pero también el cerebro se hace muy sensible a la segregación de oxitocina y eso es durante las relaciones que estamos teniendo con los demás y con mis iguales, pues se segrega muchísimo más oxitocina. De hecho, hay muchas veces que cuando ellos ven que no están dentro de un grupo o perciben que se les han dejado fuera, se enteran, pues por ejemplo, porque lo ven en una red social o algunos porque tienen la mala idea de decírselo, parece que reaccionan como de forma muy exagerada. No, no están reaccionando de forma exagerada. Tenemos que saber que cuando un adolescente se siente fuera del grupo, se activa el mismo área cerebral que cuando estamos en peligro. Por eso reaccionan así. Que nosotros sepamos comprender todo esto nos ayuda mucho a empatizar con ellos y a saber exactamente qué les está ocurriendo. ¿Eso significa, bueno, entonces le dejo plena autonomía, no necesita límites, no necesita consecuencias? No, tiene que tener autonomía, pero tú tienes que seguir al lado y tienes que seguir vigilando. Y ya lo han dicho las anteriores ponentes, necesitan esas normas, necesitan esos límites. ¿Van a ser diferentes? Sí. ¿Hay que ajustarlos a la edad? Sí, pero tienen que estar. ¿Por qué? Porque el adolescente lo primero que va a hacer es, me has puesto un límite aquí, voy a saltar. A ver qué es lo que pasa. Y tiene que haber una consecuencia, porque si no pasa nada, si no hay límite, mañana me iré aquí, 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 y cuando me quiera dar cuenta, ¿qué es lo que pasa? Pues a lo mejor ahí ya sí que me he metido en esas conductas que nos dan tanto miedo y en esas conductas tan
patológicas que sabemos que a veces hay, de consumos de sustancias, ¿no? De relaciones bastante complicadas. Por eso es importante que establezcamos esos límites. Y la pregunta del millón que siempre hacemos, ¿y hay que castigar? Bueno, ya sabéis que los psicólogos no somos tan amigos de los castigos. Lo que somos muy amigos y sabemos que funciona son consecuencias lógicas y coherentes que vayan a reparar la situación que ha ocurrido. Pongo un ejemplo, ¿no? Típico, nuestro hijo que ya está en secundaria, ya tiene más exámenes y además tiene esa edad en la que hemos sucumbido, toda su clase tiene móvil y le hemos comprado el móvil. Ya tiene móvil, llega la primera evaluación, confía mamá, confía papá, que yo lo tengo controlado. Y la primera evaluación no estaba tan controlada y llegan varios suspensos. No es lo mismo decirle castigado sin móvil que cómo sería poner una consecuencia lógica y coherente. Mira, hemos confiado en ti, nos dijiste confía, que lo ibas a saber gestionar y resulta que no lo has sabido gestionar. ¿Cómo es la consecuencia lógica? Lo vamos a gestionar entre los dos. ¿Y eso qué es lo que significa? Que ahora el móvil lo volvemos a tener nosotros y que te iremos diciendo cómo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que ir teniendo en cada una de las diferentes situaciones. Es decir, podéis decirme, ya, pero es lo mismo, se ha quedado sin el móvil en las dos ocasiones. Sí, pero no se lo hemos explicado igual. Consecuencia lógica, hay que reparar la situación. Enséñame, muéstrame que eres responsable y entonces volveremos a ir viendo cómo lo vamos poniendo. Y entonces esto es un poco el kit. Necesitan tener esas normas, esos límites y esas consecuencias. Y no se nos puede olvidar, porque precisamente el título de la sesión general que teníamos hoy hablaba un poquito de esa parte de la sobreprotección. ¿Qué es lo que está pasando cuando los sobreprotegemos? Porque además he leído por ahí una preguntilla que nos dice que si les estamos haciendo más frágiles. A ver, fijaros, estamos muy asustados también con los problemas que tenemos de salud mental en la adolescencia. Sabemos en estos momentos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 20% de los adolescentes europeos tienen un trastorno de salud mental, es decir, ya cumplen criterios diagnósticos de tener un problema. Cuando cogemos los datos, por ejemplo, de estudios que se hacen muy grandes, pues el de UNICEF, el de FAZ, el de ANAR, me quedo con el de UNICEF, que tiene una muestra muy grande, ¿no? De 44.000 niños y adolescentes. Estos, lo que nos están diciendo casi la mitad es que ellos refieren que tienen un problema de salud mental. No es que lo refieran, o sea, no es que lo tengan, realmente cumplir criterios diagnósticos como tal, seguramente que solo tengan ese 20%, pero ese otro 30% que me está diciendo que necesita ayuda, yo se la tengo que dar, ¿no? Y para eso hay que dotarle de herramientas y de estrategias. ¿Qué es lo que nos está pasando? La Organización Mundial de la Salud nos dice es que salud mental viene a ser como tener un equilibrio y sentir que yo tengo un equilibrio entre las herramientas que yo tengo para resolver con éxito mis situaciones del día a día. ¿Qué ocurre hoy en día en la adolescencia? Las herramientas que tienen son pocas. Primero porque hemos dicho que este cerebro está en construcción, entonces hay muchas herramientas que todavía las estoy construyendo. Pero es que si lo que pasa es que las situaciones son muy complicadas y tú a mí no me estás permitiendo que yo desarrolle las herramientas porque tú me resuelves los problemas, desde ese muchas veces malentender el amor maternal, el amor paternal, dices, es que yo te quiero tanto que a mí, es que no me cuesta nada hacerte las cosas. Ya, si es que ya lo sé que no te cuesta, pero lo que tengo es que permitirte que transites por esas emociones que son desagradables para que tengas esas herramientas y que realmente podamos proteger tu salud mental. Pero esto no empieza en la adolescencia, empieza cuando son chiquititos y hay que dejar que se caigan. A ver, no por un precipicio, pero si tenemos un niño chiquitín en un parque, pues a lo mejor no tengo que dejar que se caigan. ¿Y sabéis por qué? Y con esto ya termino, Beatriz. Porque los mecanismos que regulan el dolor físico son los mismos que regulan el dolor emocional. Y si ese niño cuando de forma chiquitito se ha caído, ¿qué va a hacer? Yo ahora voy a buscar a mi mamá o a mi papá. ¿Y mi mamá o mi papá qué hacen? Me abrazan, me besan, me dicen, ay, te has caído, y te dan un besito y te dicen, muy bien, vale, ya estás, venga, dejamos ya de llorar que ya te has caído, ya estoy yo aquí para acompañarte. ¿Qué aprende ese niño? Cuando tienes dolor, cuando te caes, cuando te haces daño, tienes que buscar a tus figuras de referencia, que son papá, que son mamá, que son tus adultos cercanos. Cuando llega la adolescencia y siento dolor, no porque me he caído en el parque, sino porque la persona que me gustaba
o no me ha hecho caso y se ha ido con otro, o porque mis amigos me han dicho no sé qué, porque he suspendido un examen. En lugar de encerrarme en la habitación y quedarme encerrado y utilizar técnicas que sabemos que los utilizan el 20%, como podría ser una autolesión, lo que aprendo es lo que tengo que es ir a ver quiénes son mis personas de referencia para contarlo, para que me escuchen, para que me apoyen y siguen necesitando abrazos, que parecen como muy mayores y muy no, pero siguen necesitando, y lo que siguen necesitando es papá, mamá y los profes también, que sé que tenemos muchos conectados cuando estamos en casa, que me mires, que me veas, que me escuches y que siga siendo ese vínculo de seguridad. Así que creo, Beatriz... Cambia ese abrazo, ¿eh? Cuando ya miden un 1,85 y ya dices... Pero, es que... Y es muy guay, porque cuando ya miden tanto, a veces, ¿no? Yo los veo, cuando ya son mayores, que abrazan sobre todo a la mamá, porque suele ser la más bajita. Claro, y la abrazan es que ya dices, ya casi te pisan, ¿no? Porque utilizan un 44. Mira, es que ya ha crecido y eso está muy guay. Y de hecho los adolescentes, yo según llevo en consulta, tengo un espejo y de las cosas que más les gusta es, ¿no? Cuando se miran en el espejo, dicen, Silvia, ponte al lado. Y entonces van mirando y dicen, mira, que ya te paso, mira, que ya te paso, ¿no? Y entonces es ese momento de es que estoy orgulloso de crecer. Totalmente. Cuánto aprender de ellos, ¿no? Yo creo que también habéis dado una visión, ¿no? Todas un poco de no estigmaticemos tanto en lo negativo, sino aprendamos, ¿no? Has sacado ahí tu cerebro, que yo creo que se ha entendido perfectamente, ¿no? Desde la parte más biológica, ¿no? Y más neuropsicológica a también un poco también los padres, ¿no? Y los profesionales de, oye, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Por qué preferimos a veces proteger? ¿Qué carencias he tenido yo, ¿no? A lo mejor en mi infancia y cuánto intento hacer. Así que, Silvia, no te vayas. Vamos a dar la bienvenida a Patricia y a Sofía, si os parece, porque yo creo que ahora viene un tiempo muy bueno. Además, estamos viendo un tiempo para el debate. Estamos viendo que hay mucha gente que está escribiendo por el chat. Daros las gracias. Si no da tiempo a que contesten todas las profesionales ahora para no alargar muchísimo, sí que os van a contestar segurito en un momento por escrito, ¿vale? O sea que no hay problema. Pues además es que estaba viendo, ¿no? Y hay gente de toda España, la verdad que es un gustazo y es de agradecer. Ana Isabel nos preguntaba que cómo afectan, quien quiera responder, quien quiera de vosotras, los imprevistos externos, ¿no? Y dolorosos dentro de la familia, no concreta cuáles, ¿no? Pero bueno, pues ha hablado también Sofía, ¿no? De crisis y momentos donde se hace vulnerable la familia, ¿no? Para la construcción de valores en nuestros hijos. En su caso, ella tiene un hijo de 11 años y una hija de 18. Pues puedo responder yo. O sea, el tema de cómo puede afectar lo que no se espera, ¿no? Como algo traumático, algo que es duro. Pues puede afectar de muchas maneras. Lo que es importante es que cuando les pasa algo malo, el mensaje que tenemos que tener es se habla de ello. Y se habla de ello y encontramos una forma de trabajar esto. Muchas veces lo que yo me encuentro es que cuando los chicos tienen experiencias dolorosas, a veces los padres no saben cómo reaccionar. A veces la experiencia dolorosa que les cuenta está mezclado con cosas que no han hecho muy bien. Por ejemplo, me lo invento, ¿no? Pero haber sufrido una agresión habiendo bebido, ¿no? Y entonces, claro, si te cuento la agresión, te tengo que contar lo que he hecho yo mal. Y hay muchas veces que los padres se centran solo en lo malo. Hay muchas veces que las experiencias dolorosas del adolescente tienen que ver también con errores a veces que han cometido los padres. No se espera que los padres sean perfectos, no se espera que siempre tengan la respuesta perfecta o que lo vayan a hacer siempre como se necesita. Pero sí que se espera que cuando uno comete un error se pueda escuchar al otro. Escuchar y responder de una forma que le vaya a servir. Muchos padres a veces cuando si oyen algo, ¿no? que les incumbe, ¿no? Y que ha sido un error suyo, a veces lo que tienden es a ponerme a la defensiva. No, pero recuerda que, bueno, sí, pasó eso, pero luego yo te hice, pero luego yo... Sí, pero no hace falta que nos centremos en que tú luego lo reparaste o que reparaste ese error. Es importante que podamos acoger esa emoción, es decir, es importante... Te lo valido y lo siento mucho que te haya hecho daño. Muchas veces, si os fijáis y lo habéis experimentado vosotros, las emociones a veces se regulan solas y a veces simplemente con el poder escuchar, con el poder sacarlo, ¿no? Y que tenga alguien delante que me está entendiendo, a veces simplemente eso ya calma, ya simplemente pues lloro y ya se quedan con el... Y ya es como que se van respirando, ¿no? Y van respirando y lo sueltan un poco
todo más. Y al final es una forma que les ha ayudado a regularlo y a incluirlo dentro de su narrativa vital de decir, vale, esto me pasó, pero mi vida sigue. Y mi vida, o sea, y esto no me ha dejado atascado en un momento muy malo y que ya no lo vaya a poder superar. Muchas veces los problemas que les atascan suelen ser cosas que se tragan durante años y que no son capaces de contar y que no son capaces de sacarlas fuera. Y que simplemente con soltarlo tienen un cambio brutal. Y muchos padres lo dicen, lo soltó y ahora es una chica diferente. Y yo creo que simplemente el escuchar y el escuchar de una forma que les vaya a ayudar ya es un gran paso. Ya es un gran paso para que no les afecte y les deje una huella brutal, ¿no? Para la vida. No sé qué opináis las demás. Fíjate que en esta línea a mí me gusta, siempre que acompaño a familias, trabajar con dos preguntas, ¿no? Cuando un adolescente, cuando un niño, cuando un chaval, una chavala viene con una preocupación, hay una primera pregunta que es ¿cómo has pensado hacer? Porque lo que estamos es dándole capacidad, competencia, teniendo la intención de escuchar su criterio. Ellos ya han pensado muchas cosas, aunque no se atreven o no saben, pero ellos ya han pensado. Por lo tanto, vamos a partir de su capacidad, de su competencia. Y la segunda pregunta fundamental es, ¿yo en qué puedo ayudarte? ¿Cómo has pensado? ¿Yo en qué puedo ayudarte? Muchas veces la respuesta de un adolescente es ¿en qué me vas a ayudar? Tú no entiendes, tú no has pasado por esto, a ti no te ha pasado, no puedes ayudarme. Nuestros silencios son más importantes muchas veces de lo que creemos. Por lo tanto, en el momento en el que nuestro adolescente está intentando gestionar una situación de malestar y salen a la defensiva, ¿no? Y su defensa es un ataque, nosotros lo que nos toca hacer es muy buenos sparring y esperar. Dejar que haya ventilación emocional y luego volver a hacer la misma pregunta. Estoy aquí para ayudarte, a lo mejor podemos pensar juntos en alternativas, yo te puedo contar cómo lo haría yo. No dar la instrucción y empezar en el mensaje tú, porque tú lo que tienes que hacer, no. A mí me gustaría compartir contigo cómo lo haría. ¿Te apetece que te cuente? En ese momento puede que su colapso emocional no le permita estar en una escucha activa. Pero si nuestro mensaje es así de calmado y formulamos esta verbalización, este acompañamiento, lo que a mí me gusta llamar las frases llave, las que abren, las que aperturan, en mitad de la tarde vendrán ¿y tú cómo lo harías? ¿No? Como quitando importancia, ¿no? Vale, venga, cuéntamelo, casi haciéndonos un favor a nosotros. Venga, ya que lo has pensado, cuéntamelo, que te hago el favor de que me ayudes. Nos vale. Es que como padres el ego tiene que estar muy bien alimentado. No podemos, ¿no? Yo siempre digo que el ego de la maternidad o la paternidad tiene que estar alimentado con bacon y huevos fritos. No nos puede alimentar la respuesta de nuestros hijos. Nuestro ego tiene que estar lleno, completo, alimentado para no necesitar el reconocimiento de nuestros hijos. Entonces vamos a darle mucho bacon, mucho huevo y mucho pan con tomate y jamón para que cuando nuestros hijos nos utilicen en ese sparring tengamos la capacidad de regular y ser un modelo adaptativo de, oye, yo te puedo contar cómo lo haría. A mí me gustaría acompañarte en esto, sé que lo estás pasando mal, señalarle, ¿no? Trabajar con la especularización, ¿no? Es señalar la emoción que estamos viendo. Te percibo inquieta, te percibo inquieto, te percibo nervioso, veo que lo estás pasando mal, veo que esto te hace sufrir. Y estas son claves que vistas aquí, ¿no? Vista entre nosotras que somos profesionales de la salud mental, parecen sencillas, llevarla a la práctica no es tanto, pero cuando nos ponemos en este registro, la parentalidad positiva de verdad se ejerce, se desarrolla y hace que no caigamos en la sobreprotección de nuestros adolescentes y que les demos, bueno, esa percepción de capacitación. Total. Yo añadiría una cosa más y es generar momentos también. Una reflexión para todos los que nos están viendo. ¿Cuántos de los que nos estáis viendo cenáis en familia?
Y de los que tenéis en familia, todos juntos, ¿cuántos es? Sin ningún dispositivo electrónico, incluidos los vuestros, ¿eh? Que con eso de que como yo soy adulto, soy importante, a ver si me van a llamar. No, cero dispositivos. ¿Por qué? Porque también tengo que generar un espacio donde se pueda tener este diálogo. Y si me ha ocurrido algo que puede ser potencialmente traumático, si ya hay un espacio donde yo sé que se puede hablar, es más fácil que se hable, es más fácil que se converse, porque si no a veces es que no encuentran el momento. Entonces, yo una de las cosas, ¿no?, que dije, ya sabéis que los psicólogos no podemos recetar, no damos medicinas, ni cosas de estas, ni fármacos. Pero si tuviéramos que hacer una receta a todo el que, yo os diría, esto casi universal, a todo el que entra por la puerta, me da igual la edad, cenas en familia. Digo cena porque realmente lo de la comida es más complicado si estamos con temas de horarios laborales, colegios, institutos y demás, pero por lo menos una de las comidas sin pantallas, todos juntos, para poder hablar y para poder generar estos espacios de diálogos, porque es que en ocasiones lo que nos está pasando es que ellos quieren contar, pero no encuentran el momento adecuado. Y tenemos que ser nosotros, de forma muy sutil y muy civilina, quienes se los vayamos proponiendo. Porque en ocasiones lo que nos pasa es que ahora me viene a mí como adulto, bien, por favor, cuéntamelo. No, es que ahora no es el momento en el que yo estoy receptivo para contártelo. Entonces hay que generar esos pequeños momentos de encuentro para favorecer que puedan contar lo que les ocurre. Silvia, ¿sabes? Además, nosotros vemos mucho en la clínica, en Recurra, en el coche les facilita un montón, porque además vas juntos, no hay como tantos distractores, puedes poner música y además como que yo no te voy mirando, o sea, yo veo aquí a mi padre o a mi madre conduciendo y es como, bueno, tenemos unos kilómetros para hablar, ¿no? Entonces, muchas veces también las familias nos dicen, pues en el coche hemos mantenido. Y no nos vayamos al detalle, si han puesto una música que es que a mí no me gusta o el mensaje, bueno, vamos a lo importante, ¿no? En este caso, lo primordial. Pues también quería hacer un poco referencia, porque estoy aquí viendo en el chat, hablan de frustración. ¿Y qué sería de la adolescencia sin frustración, no? No sería adolescencia, ¿no? Entonces, Ana está diciendo aquí, mi hija de 13 años se frustra cuando le digo este mensaje, pero porque hay varios acerca de la frustración, entonces he cogido este. Se frustra cuando le digo, perdón, que no a algo. No lo sabe gestionar y al final acabamos discutiendo, ¿no? Lo paso fatal, ¿no? O sea, que ella también habla, bueno, un poco, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo lo vivimos, ¿no? También en esto de no pasarlo fatal, ¿no? Y no llegar a lo mejor a ese punto de discusión. Para mí aquí hay... Pues Silvia, por favor. No, yo si no queréis contestar otra vez. Yo lo que te diría es, Ana, vamos a medir muy bien cuántos nos estás dando, porque a veces también un poco hay que ver. Lo primero de todo, ¿cuáles son las normas que tenemos que poner? Las normas tienen que ser pocas, tienen que estar muy adecuadas y hay que distinguir de lo que es negociable y lo que no es negociable. Es que hay cosas que no son negociables. Pongo un ejemplo, tienes 13 años, es que todas mis amigas están en el parque en el botellón, lo siento mucho. Es que estamos normalizando cosas que no lo son. No puede ser, yo trabajo en Madrid, ¿vale? El Centro de Psicología Alabarreyes está en Madrid. No puede ser que estemos normalizando que con 13, con 14 años estén en las fiestas de los barrios haciendo botellón con 13, con 14 y volviendo a casa a las 2 de la mañana. No, porque lo más probable que encuentres son problemas. Pues entonces, hay cosas que tienen que estar muy claras que eso no es negociable. Y a veces, cuando hemos dejado que es claro que eso no es negociable, hay que poner la mejor sonrisa y explicarlo, decir, ya sabes que eso no es negociable, podemos negociar otra cosa. Ensaya tu cara para que no te vea, porque en ocasiones lo que nos está pasando con los chicos es que no solamente les engancha la posibilidad de conseguir mi objetivo, que claro, como luego la consiga la hemos liado, porque entonces va a aprender que cuanto más bruta se ponga, más probable es conseguir el objetivo. Es que a veces también les engancha el ver cómo a ti te desespera. Entonces, el hecho de decir lo que no es negociable está carísimo y eso no es negociable. Si quieres hablamos de otro tema. Disco rayado. Sí. Eso no es negociable. Si quieres hablamos de otro tema. Eso no es negociable. Si quieres hablar de otro tema. Oye, que como no hablamos de otro tema, adiós. Pero dejándolo muy claro. Hay una clave muy importante añadido a esta, que es que cuando las familias sentimos culpa, tenemos que averiguar qué hay debajo de la capa de culpa. ¿Qué estamos atribuyendo? ¿Nos da pena? ¿Querríamos que nuestros hijos socializaran más y están perdiendo una oportunidad?
entendemos que incluso el criterio dentro de la unidad familiar es diferente, yo dejaría pero mi pareja no, o al revés, yo pondría no, soy la que pone el límite más claro, pero mi pareja no. Por lo tanto, cuando estamos conectando con la culpa, yo siempre creo que es importante ir a la reflexión del límite, la norma, el no, está puesto para qué, qué función cumple, si es si es una función de protección, ahí la culpa se diluye absolutamente. Si en cambio estoy pensando en que yo lo haría de otra forma, entonces no te toca revisarlo o ceder o negociar con el adolescente. Lo que nos toca es hablar en los adultos. Y esto también es muy importante, ¿no? Un poco aludiendo a nuestra compañera que decía, dentro de las etapas, ¿no?, de la familia, está claro que necesitamos llegar a acuerdos, tener una mirada compartida y así no hay culpa. Somos un equipo que protege a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y hay una intención de protección. Si yo sé que tener una estructura muy organizada de cuál va a ser el uso de pantallas, la política de redes sociales, el uso de telefonía móvil, otros dispositivos o incluso de juegos dentro de la unidad familiar, he tomado conciencia no porque es lo que toca, sino porque estoy protegiendo. Por lo tanto, cuando mis hijos vienen a demandar, pedir, quejarse, es que cero culpa, pero cero culpa porque el mensaje está claro, esto es protegerles. Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no?, a nivel interno y de unidad familiar. Yo estoy totalmente de acuerdo, Patricia. Además, yo rescataría que también a veces la culpa surge por incluso cómo fue mi propia adolescencia, ¿no? Cómo fue lo que me transmitieron mis padres, lo que me dijeron, lo que yo asocio si estoy repitiendo errores del pasado. Y esa culpa habla de que tenemos un asunto resuelto, nosotros los adultos, un asunto no resuelto, perdón, de que a lo mejor toca revisárselo y decir, a lo mejor esto que me pasó me dolió y por eso se me está despertando esto. Yo creo que además de la culpa, muchas veces cuando aparecen todas estas cosas y los enfrentamientos, ¿no?, por las normas, aparece mucho el miedo de los padres. Y a veces aparece la exageración del propio padre de decir, Dios mío, claro, me está diciendo, le digo que no a esta tontería y se pone así, significa que, o sea, a la mínima se me va a salir, se me va a ir del camino, ¿no?, y va a caer en conductas más de riesgo. Y a veces por eso se incide muchísimo más en el no. En el no, 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 porque ya veo por dónde vas y esto solo va a ir a más y lo que sea, ¿no? Y a veces lo único que hace es que restringamos y nos olvidemos un poco del motivo también de la norma, ¿no?, que también rescatabais las dos, que es que la norma está porque te voy a proteger y porque te lo voy a cuidar. Se va a explicar de una manera diferente. No, yo no te prohíbo que quedes con tus amigos hasta las 4 de la mañana porque a mí me dé la gana. Es que no es bueno para ti. Es que beber alcohol, estar en el botellón es malísimo para el desarrollo cerebral y no lo quiero para ti. Y por eso no es negociable, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando no conectamos con el motivo de por qué te estoy diciendo no, a lo mejor el motivo del no simplemente es el miedo. Y poner un no de te lo prohíbo por un miedo a que pueda ir a más, pues eso es peligroso. Por supuesto, no a niveles ya más graves, sino de que prohibirte que no te voy a dejar que salgas hasta las 8 porque la hora es las 7 y si empezamos a las 8 luego un día se convierte a las 10. Bueno, pero de 7 a 8, si sus amigos están quedando hasta las 10, que puedas flexibilizar una hora más, a lo mejor no es tan horrible, a lo mejor no es tan malo y sí que es espacio para negociar, ¿no? Que a veces yo creo que el miedo conecta y impida un poco también la negociación de la norma, que es súper importante para la adolescencia. Y os decía que qué sería de la adolescencia sin frustración y aquí vuelven a hacer alusión a nuevas tecnologías, que es verdad que ya hemos tenido varios webinars, pero lo uno también un poco con alguna pregunta que habla de como los, ¿no? Decía una madre, entiendo, o una persona, los tiempos han cambiado, ¿no? Decían, yo ya no conozco a los amigos de mis hijos y es verdad, porque además ahora ya hay mucho a través de internet, el juego online, a veces ya no suben tanto a casa. ¿Cómo podemos hacer esto, no? Si yo no conozco al grupo de iguales, ¿cómo manejo el tema de la tecnología? Porque es verdad, ¿no? Que ahí hay mucho miedo, hay un riesgo real.
Nuestros hijos van a jugar a videojuegos y probablemente queden para estar en el barrio, en el parque, y están jugando al Brawl Stars. Esa es la realidad de estos, ¿no? De la generación que tenemos. Pues que jueguen en el Brawl Stars en casa. Y creo que las familias sí debemos hacer el esfuerzo de abrir nuestros hogares, de abrir nuestras casas, de invitar, no os digo a toda la pandilla porque sería una locura, ¿no? 8 o 10 personas, 10 adolescentes, como decíais, de 1,80 a 1,85 y talla 44, bueno, pues a lo mejor no, porque no todas las viviendas tienen el espacio, la comodidad, pero sí que invitar a los hijos de nuestros amigos y conocerlos en persona, tener conversaciones, llevarles. A mí, fijaros que me parece, yo siempre doy un apunte que es, si vuestros hijos juegan a un deporte, les lleváis a una extraescolar, a haceros con más de un compañero. O sea, es fenomenal verles mientras que vamos en esos trayectos de los coches para ir a baloncesto, a vóley, a fútbol, a música, tal, ver cómo nuestros hijos se relacionan, de qué conversaciones hablen, cuál es la relación que tienen, si son reactivos, proactivos, si hacen propuestas, qué tipo de comunicación, de risas, de humor tienen, y qué maravilla tener esos 20 minutos de aproximación en el coche. Así que aquí hay que prestarse voluntarios, levantar la mano y ser los padres que dicen, yo les llevo, yo les traigo. ¿Quieren jugar unos bolos? No os preocupéis, que yo les recojo, yo les llevo, yo me quedo por allí, por el centro comercial, dando una vuelta, y a las 9 les recojo y el trayecto. Te vas a enterar de todo lo que ha pasado en la bolera, si han estado en la bolera o no han estado en la bolera, lo que se han gastado, si han entrado en un bazar y se han comprado una bebida energética o no, si han comprado chuches, el que no podía comer chuches o chicle porque tenía aparato, madre mía, qué liada porque se le ha quedado el chicle en el aparato. Bueno, estas cosas, pero tú te enteras, tú vas conduciendo y tú estás en estéreo enterándote absolutamente de todo. Entonces sí tenemos que hacer el esfuerzo de conocer, y hablo de esfuerzo, de conocer a los amigos de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Todas y todos? Pues a lo mejor no, pero su grupo, su núcleo, aquellos nombres que salen repetidas veces, los que son los compañeros del instituto, los del barrio, los de la comunidad, los de la urbanización, sí, necesitamos ponerles el termómetro. Conocer realidad. Sí. Os hago una última pregunta y con esto vamos a ir terminando. Van a quedar preguntas en el chat, si podéis luego las contestamos, pero bueno, es que si no nos iríamos mucho de tiempo. Por finalizar, así de manera breve, pero sí me gustaría que pudierais contestar las tres, que por cierto, si veis el chat, la gente está agradeciendo vuestra claridad, vuestra concreción, o sea, está resultando muy, muy bien. Conclusión final, ¿estamos criando a adolescentes frágiles? ¿O es una sociedad que ya es frágil de por sí? ¿O los adultos ya somos frágiles? Yo ahí mi respuesta es clara y es un no. Si la mirada que tenemos hacia nuestros adolescentes, hacia la población, es de enfermedad, es profecía autocumplida, ¿no? Nosotras que trabajamos con las lecturas, ¿no? Con las creencias irracionales, con los mitos, creo que estamos en un momento complejo, que nuestros adolescentes han vivido una pandemia, están viviendo guerras a las puertas de Europa, que están viviendo una etapa muy convulsa, y hay que acompañarles, ¿no? En integrar todo lo que está suponiendo, pero no estamos haciendo chavales frágiles. Si no tenemos una mirada amable hacia ellos, competencial, entonces sí que es profecía autocumplida. Lo que yo pienso de ellos, pues entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Yo soy una ferviente defensora de creer en los jóvenes, en los adolescentes, en su potencial. Unos están más o menos perdidos, unos realmente han conectado con quiénes son y con su identidad y son capaces de generar acciones de alto impacto, y a otros les tenemos que acompañar a que eso suceda. Pero todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de vuestros hijos y vuestras hijas tienen un potencial que hay que saber verlo,
hay que saber identificarlo, hay que saber nombrarlo y a partir de ahí maximizarlo. Entonces, yo me niego a caer en el discurso de ahora los jóvenes, porque eso ya lo decía Aristóteles. Yo creo que además, Patricia, o sea, es algo que efectivamente se enfrentan a un momento social muy complicado, ya no solo por la cantidad de cosas que pasan a nivel mundial, sino el acceso a información que tienen, que ahora es exagerado, acceso también, o sea, a, bueno, que se den, ¿no? De, al final, conductas de riesgo dentro de redes sociales, y son chicos que han pasado por muchísimas cosas y siguen adelante. Y hablar de eso, de fragilidad, yo no sé si se puede llamar fragilidad, cuando en un momento social tan complicado se mantienen, ¿no? Y dentro de lo que cabe, hacen el esfuerzo por acudir, por pedir ayuda, por intentarlo hacer mejor. Yo, o sea, cada adolescente que me encuentro en terapia, cada familia que me encuentro, yo creo que es ya un momento de cambio brutal, el llegar y decir, no, es que necesitamos ayuda y lo intentamos, porque de frágil es nada, o sea, me quedan fuerzas para seguir intentando. Yo creo que es un momento en el que, como tú dices, Patricia, se necesita entendimiento, o sea, son situaciones muy complicadas y creo que ante todo hay que escuchar, ¿no? Y empatizar y dar un mensaje esperanzador. Desde luego, con hablar de enfermedad es condenar absolutamente el que lo quiera intentar, porque enfermedad es casi incurable, además, ya como se habla de la adolescencia. Y creo que eso no les ayuda para nada. Yo creo que lo que tenemos es que dotarles de herramientas, dotarles de recursos, que es lo que quizás estamos un poco fallando. No siempre se los estamos dando, a veces sí, pero a veces no. Y en ocasiones es que estamos metiendo un poco la pata, porque tú antes decías, Beatriz, no, claro, es que los adolescentes hoy en día no tienen nada que ver. A ver, perdón. No tiene nada que ver la sociedad del momento vital que les ha tocado vivir. Pero resulta que el cerebro tienen exactamente el mismo que cuando vivíamos en el Paleolítico. El cerebro no ha evolucionado. El cerebro tiene una capacidad de adaptación impresionante y se adapta. Pero la evolución es otra cosa, porque ya tiene que estar, ¿no?, en el código genético, ya es otra cosa diferente. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado y lo que nos tenemos que plantear es que les estamos haciendo vivir situaciones para las que su cerebro no está preparado. Entonces, lo que hay que darles es esas herramientas y esas estrategias que además en el momento vital que les ha tocado vivir, que no estamos viviendo en una época de muchos cambios, lo que estamos viviendo es un cambio de época. Y todos los cambios de época, lo que ocurre es que los cambios no son lineales, son exponenciales. No te da tiempo a estar al día de las cosas que pasan en el mundo, de todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesitan los adolescentes que están viviendo en este momento vital? Herramientas que tienen mucho que ver con herramientas de tipo emocional. Aprender a entender cuáles son sus emociones, qué es lo que les está pasando, cómo se están sintiendo, esas estrategias de regulación emocional que son las que precisamente van a prevenir muchos de los problemas, todos los trastornos que tienen que ver con los trastornos emocionales. Afortunadamente, esas herramientas se entrenan y se pueden trabajar. Cada vez son más los colegios, los centros educativos que lo hacen y cada vez son muchas más las familias que lo hacen. Pero lo que tenemos que conseguir es que llegue a toda la sociedad. Totalmente. Bueno, pues nos vamos a ir con un broche muy positivo, ¿no? Y muy optimista y esperanzador. Daros las gracias, desde luego, ha sido un placer, ha sido un lujo. Ya digo que todo lo que estoy leyendo en el chat tiene que ver con que ha sido muy clarificador. Y nada, desde luego que por parte de Recurra Ginso, daros las gracias. Voy a dar ahora paso a Javier, pero manteneros si queréis, aunque sea detrás de la pantalla. Y antes de finalizar, también, como decía en un comienzo, pues queríamos pediros un favor a todas las personas que nos estáis escuchando o sugeriros si podéis contestar la encuesta de satisfacción, pues bueno, pues para que podamos ver todos los temas de interés, la satisfacción y bueno, pues seguir mejorando. ¿Vale? También lo podréis contestar ahora en unos minutitos y si no, al finalizar la webinar también podéis hacerlo. Y por último, pues nada, ya damos paso a Javier Urra, que es nuestro director clínico del programa. Él ha estado también escuchando, es buen amigo de todas. Y nada, Javier, te dejo para que finalices. Bueno, pues muy bien. Yo soy el director clínico de Recurra Ginso, como dice Beatriz, y además soy buen alumno de Beatriz, que es mi hija. Empiezo a ser buen alumno de Jorge, de Bea, de Catalina y de Juan Ignacio, que son nietos. Y eso es lo que me ha pasado hoy, que he estado escuchando a las tres
Me parece que ha sido una orquesta perfectamente organizada. Concretáis muy bien, explicáis muy bien, comunicáis muy bien, dais respuestas exactas. No es fácil educar, se intenta hacer bien, se evita en lo posible las culpabilidades. Los adolescentes, como muy bien habéis dicho, prueban, pero hay una herramienta esencial. Se llama cariño, se llama ternura, se llama amor. Cuando un hijo capta que un padre le quiere, hasta puede perdonarle los muchos errores que entiende que comete. Y cuando ese adulto, ese progenitor, gira el tablero y le dice, ¿qué harás tú cuando tengas un hijo de tus características? No tan lejos en el tiempo, aunque hoy te parece lejísimos, pues ahí estamos en la convivencia. Me parece que ha sido una muy buena webinar, con la batuta de Alicia Santos, con el silencio, pero la tecnología de Cristina Arana, con tantas personas que están detrás. Y luego 3 magníficas ponentes, y yo sí, he estado aquí y he estado, creerme, tomando nota, porque conviene aprender. No cambia el ser niño, el ser adolescente, el ser joven. Nos hacemos las mismas preguntas, pero es verdad que es otra sociedad. Y es verdad que hay que cotillear a los hijos sin que lo noten, que tenemos que supervisar, que ponemos límites y que tenemos que mantenernos en la duda. Pero me quedaría esta tarde con lo que habéis transmitido. Hay que también tener sensibilidad, hay que escucharles, hay que aprenderles. Y os añadiría también decir, yo también tengo mis dudas, yo también tengo mis problemas conmigo mismo, con mi pareja, con tu abuela, Es decir, intenta también ponerte en mi lugar. Me parece que es fundamental. Los que tenemos centros, como es el caso de Recurra Hinso, es fácil porque educa a todo el grupo. A veces en un hogar se hace más complicado, pero yo diría que mayoritariamente se hace bien. Y me atrevo a decir que los que hoy han asistido, que son muchísimos, ya lo hacen bien. Lo harán un poquito mejor a partir de hoy, pero ya lo hacían bien. Por eso están. Los de la violencia de género, los ludópatas, los alcohólicos, los que no les importan sus hijos, esos no están. Este es un problema grave porque no conseguimos llegar a ellos. Deciros, para acabar, muchas gracias. Gracias desde Recurra Hinso. Gracias por colaborar en la mejora de una sociedad desde estos niños que no son el futuro, son el presente y tienen tantos que transmitirnos. Y ahora, tomar nota, porque el 24 de septiembre, es decir, a la vuelta de este verano, pero veamos que acaba ya mayo, aunque el tiempo sea realmente cálido, el 24 de septiembre trataremos de un tema que también es importante, las adicciones, en este caso sin sustancias. Aquí, en esta webinar que llevamos más de 40, adicciones sin sustancias, 24 de septiembre. Y acabo. Gracias a todos y sobre todo a 3 ponentes tan magníficas que desde luego espero que todos los que os han acompañado hayan aprendido, hayan sentido de tanto que habéis transmitido y de tanta convicción como lo hacéis. Muchísimas gracias.